Saludos jóvenes, hoy aprenderemos acerca de un circuito eléctrico cuando éste se encuentra conectado en serie. Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye a través de un conductor. Por lo tanto, para que ocurra esto debe de haber 4 elementos básicos, por decirlo así. Uno de estos es la fuente de energía, como por ejemplo una pila, una batería o incluso la cometida eléctrica, ¿no?, de que llega a tu casa. Otro elemento es el conductor eléctrico, por donde va a fluir la corriente eléctrica. Otro es la resistencia. Un ejemplo de resistencia puede ser los focos. Cuando tú conectas un foco a un circuito eléctrico, la corriente intenta fluir, pero el foco tiene filamentos internos por el cual se opone al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición no es otra cosa que la resistencia. Al oponerse a la corriente eléctrica, los electrones se acumulan, por decirlo así, y este filamento convierte la corriente eléctrica en iluminación. Y un último elemento sería el interruptor, que este es el que abre y cierra el circuito eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico por el cual está generando corriente eléctrica a través de esta pila, donde el interruptor es el que permite que la corriente fluya o no si el sistema está abierto o cerrado. Aquí puedes observar que en este caso el foco se presenta como una resistencia y por donde viajan los electrones en este caso sería el conductor eléctrico, un cable de cobre podría ser. Ahora analicemos la resistencia eléctrica conectada en serie. Estas resistencias se unen por sus extremos una a continuación de la otra, tal como ves en la imagen donde hay un foquito de Navidad que está sujeta a otro foquito de Navidad y así sucesivamente. Date cuenta que el extremo de uno se conecta con el extremo de otro. Cada foquito representa una resistencia. Entonces aquí tenemos 5 tipos de resistencia. En una resistencia eléctrica, como hay diversas resistencias, hay que calcular la resistencia eléctrica equivalente del circuito eléctrico. Esto se hace sumando todas las resistencias que presenta el circuito. Recuerda entonces, en una resistencia en serie, la resistencia equivalente se obtiene sumando automáticamente todas las resistencias presentes. Con respecto al voltaje, este va a tener una caída de voltaje o de tensión en cada resistencia que va presentándose. Por lo tanto, para calcular el voltaje total hay que sumar todos los voltajes o las caídas de voltaje que se presentan en cada resistencia. La intensidad eléctrica es la misma que fluye en cada resistencia o en cada foquito. Esta no varía. Por lo tanto, la intensidad de la corriente es igual para cada resistencia. Ahora, para calcular cualquiera de estos aspectos, sea resistencia, voltaje, intensidad, utilizamos la ley de Ohm. Ahora veamos cómo se puede representar mediante un diagrama. Aquí tenemos un ejemplo en el cual 3 focos, recuerda 3 resistencias, están conectadas a un generador que es una pila y un interruptor es el que permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo lo graficamos o cómo lo determinamos en un diagrama para los ejercicios? De la siguiente forma. Esta parte de aquí representa el generador de energía, donde el lado pequeño es el lado negativo y el lado mayor es el lado positivo. Este es el conductor eléctrico que puede ser el cable y estas líneas en forma de zigzag representan la resistencia. De esta manera vamos a graficar las resistencias en serie. Date cuenta que va una a continuación de la otra. Ahora veamos un ejercicio. 2 focos, uno de 70 ohmios y otro de 80 ohmios, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 voltios. Literal A, representar el circuito eléctrico. Literal B, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Y literal C, determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Primero vamos a representar el circuito eléctrico. Tengo 2 focos, uno de 70 ohmios y uno de 80 ohmios. Eso representa la resistencia. Entonces hay 2 resistencias. Aquí puedes observar el gráfico. Y tiene una diferencial de potencial de 120 voltios, que es el voltaje, el generador de energía. Entonces aquí tenemos el voltaje, 120 voltios. La intensidad eléctrica, la corriente eléctrica fluye del polo negativo por el conductor eléctrico. Se presenta la primera resistencia, que es el foco de 70 ohmios. Sigue por el conductor eléctrico. Se presenta la siguiente resistencia, que es de 80 ohmios. Y sigue por el conductor eléctrico. Ahora, ya aquí tenemos representado el circuito eléctrico de 2 resistencias y con su voltaje. El literal B me mandan a calcular la intensidad de la corriente que circula por este circuito. ¿Cómo calculo la intensidad? Bueno, saco los datos primero. Tengo el voltaje, que es de 120 voltios, tengo la primera resistencia de 70 ohmios, la segunda resistencia de 80 ohmios y la intensidad que me mandan a calcular. Para eso aplico la ley de Ohm. Como me mandan a buscar intensidad, tacho intensidad y calculo la ecuación. Intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia
resistencia, pero la resistencia equivalente, o sea, toda la resistencia que presente el circuito. Como tengo voltaje, tengo el voltaje total que es 120 voltios, tengo que calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente en una conexión en serie? Pues sumando la resistencia 1 y la resistencia 2. Sumo su resistencia, 70 ohmios más 80 ohmios, y tengo la resistencia equivalente del circuito eléctrico, que es 150 ohmios. Ahora sí puedo calcular la intensidad eléctrica. Reemplazo intensidad igual a voltaje 120 voltios sobre la resistencia total, que es 150 ohmios. Divido y tengo la intensidad de 0.8 amperios. Ya está contestado el literal B. Ahora el literal C me dice: determina la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Recuerda que este voltaje es el total del circuito eléctrico, 120 voltios, pero a medida que se presenta en la primera resistencia hay una caída de voltaje en esta primera resistencia y hay otra caída de voltaje en esta segunda resistencia. ¿Cómo calculamos eso? Asimismo aplicamos la ley de Ohm. Voy a calcular voltaje, ahora tacho voltaje y eso va a ser igual a voltaje intensidad por resistencia, pero recuerda que voy a calcular el voltaje en cada resistencia. Primero calculo el voltaje en la resistencia 1, sería intensidad por la resistencia 1. Reemplazo, que ya calculé la intensidad, que es la misma en todo el circuito eléctrico, 0.8 amperios, por la resistencia 1, que es 70 ohmios. Multiplico y la caída de voltaje en la resistencia 1 es de 56 voltios. Ahora voy a calcular la caída de voltaje en la segunda resistencia, que es la misma ecuación, solo que ahora uso con la resistencia 2. El voltaje sería la misma intensidad, que no varía, 0.8 amperios, ahora por la resistencia del segundo foco, que sería 80 ohmios. Al multiplicar me da una caída de voltaje de 64 voltios. Date cuenta que la caída de voltaje de ambas resistencias, al sumarla, da el voltaje total del circuito eléctrico. Bien, jóvenes, aquí hemos resuelto un ejercicio de resistencia en serie aplicando la ley de Ohm.